Ahí está. Sí, está todo bien. Perfecto. Entonces, toda la primera parte vimos que los derechos sociales son derechos igual que los derechos civiles y políticos. Algo que tal vez no requeriría ser dicho, pero que evidentemente para cierta parte de la doctrina es algo que no está claro. Entonces, los derechos sociales son iguales derechos. No hay ni argumentos constitucionales, porque, por ejemplo, en España se dice que los derechos sociales son algo así como directrices de políticas públicas, pero que no tienen la misma jerarquía. En Estados Unidos ni siquiera existen. En Argentina no hay ninguna razón en el cuerpo de la Constitución para argumentar que los derechos sociales tienen un carácter diferente a los otros derechos. Y tampoco hay algo en la teoría jurídica, en la naturaleza jurídica, si quieren llamarlo así, que parece una palabra horrible, un concepto muy malo, pero si quieren utilizarlo, no hay nada en la naturaleza jurídica que sea diferente de los derechos sociales de los derechos civiles y políticos clásicos. Entonces, la pregunta que se impone es, bueno, entonces, no sé, las 10 millones de personas que viven en barrios populares, precarios, en la calle, van ante un juez y le dicen, dame una casa, y el juez le tiene que dar la casa. Ustedes son jueces o juezas, y viene una persona y le dice, bueno, o viene peor, todo un barrio popular, y le dice, denme una casa. El juez puede sencillamente decir, usted, Estado, haga esto, den la casa a todo ese grupo. ¿Por qué? ¿Por qué, Ignacio? Te veo ahí renegando. No, porque tendrías que imponerle al Poder Ejecutivo cómo hacer uso o sea, cómo hacer su trabajo, básicamente. Ok, pero Cómo uno puede manejar el decir, los jueces para presupuesto eso. y... ¿Cómo? Los jueces están para justamente cuando alguien viola un derecho, está para justamente remediarlo, ¿o no? Sí, pero no podrían determinar en qué manera el Ejecutivo tiene que gastar su presupuesto y anteponer un derecho, como sería el de la vivienda en este caso, frente a todos los demás. ¿Quién más quiere decir algo? O sea, de vuelta, si decimos que son derechos y que son exigibles judicialmente, podríamos simplemente decir, bueno, denme una casa. ¿Por qué hay algo que nos parece contraintuitivo? Es como De que habías dicho antes, que son costosos, que si también va una persona X y dice al juez, quiero una casa, necesito una casa, denme una casa, entonces después está la persona Y, la Z y todo el abecedario y de dónde llegase el presupuesto para poder hacer que todos tengan una casa. Es casi imposible en los estados que no tienen el presupuesto, por ejemplo acá, ¿no? Sí. No sé si tiene mucho que ver, la verdad, pero ¿por qué, digamos, se le da, digamos, una vivienda a esas personas y no a todas las personas que no tienen vivienda, digamos? Sería como injusto también. Y quizás también puede llegar a haber una cuestión de esto que decías vos, de el lado más como liberalista conservador, de la gente quizás que se queja de por qué el Estado le da vivienda a esa gente si, no sé, tiene que trabajar o lo que fuera, y por qué el Estado no te está dando a vos algo que le da a esa gente. O a mí me parece que es más por el lado como ese, como la injusticia, digamos, del grupo que sobra de esas personas a las cuales sí les van a dar la vivienda y a las otras no. ¿Alguien más? A ver, también para poner una idea, ¿no? Supongamos que por un escenario así extraño, no sé, gana Spert las elecciones, gana dos seguidas, ¿no? Tiene mayoría en el Congreso, todo. Sí. Entonces, tiene cierto entendimiento de cómo tendría, por ejemplo, que funcionar la economía y tal, y me llega este reclamo también, ¿no? Sumemos eso.
Entonces ahí también se puede plantear justamente lo que veníamos hablando antes, por ahí de cierta, digamos, objeción contramayoritaria de las decisiones de los poderes políticos, ¿no? De cómo entienden que esos derechos se garantizan también y de cómo se van garantizando. Asimismo, igual creo que también sigue existiendo el problema de que está escrito distinto el tratado de eso. También. A eso nos vamos a meter ahora. Bueno, hay algo ahí, hay algo que nos parece contraintuitivo, o varias cosas, de que un juez decida que se le va a dar casa a todos, o cómo tienen que ser esas casas, o el plan de vivienda, o lo que sea. Por lo tanto, si ustedes ven bien lo que dice Curtis y Abramovich, ellos no dicen que la judicialización, eso es un poco también un fenómeno más global. Básicamente los derechos sociales pasaron del campo de la política, de la movilización política, al campo de los estrados judiciales. Eso es algo que pasó no solamente en Argentina, sino en todos los países del mundo. Este fenómeno de la judicialización de la política, que muchas veces se suele ver como algo crítico, los que están más metidos en política suelen escuchar esto de, no, están judicializando un problema eminentemente social, político. Y esto es un poco también lo que pasa con los derechos sociales. Los derechos sociales pasaron del campo de las movilizaciones, de las huelgas, de las marchas, de la rosca política al ámbito judicial. Y justamente Curtis y Abramovich ofrecen el marco normativo para que eso suceda. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen, no es que se va a poder exigir una casa. Hay algunas cosas que se pueden exigir judicialmente y que están relacionados con lo que dice Marcos. Yo les comento que hay en el video, en YouTube, en el canal de YouTube, hay un video específico sobre los principios de no regresividad, principio de máximos recursos disponibles y de no discriminación, que son algunos de los principios que menciona el PIDES. Así que los remito a eso para ver bien qué significa cada una de esas cosas. Pero básicamente hay una cuestión, primero, que es la cuestión de la escasez. Los derechos sociales necesitan de dinero, quizás en una proporción, algunos derechos sociales, mejor dicho, requieren de dinero de una proporción mayor que algunos derechos civiles y políticos. Y eso es verdad. Entonces, darle una casa a 10 millones de personas es carísimo, es muy difícil y requiere una acción estatal sostenida en el tiempo. Entonces, los derechos sociales se enfrentan a la cuestión de la escasez. Sobre todo en países como Argentina, que tenemos déficits fiscales durante ya muchísimos años, crisis económicas, ya no sé cuántas reservas quedan en el Banco Central. Bueno, eso es un tema muy complicado. Pero hay algunas cuestiones de los tratados de derechos humanos que pueden ser exigibles judicialmente y que son obligaciones inmediatas. No todas las obligaciones del PIDES son obligaciones diferidas, como decía Marcos, creo, sino que son obligaciones inmediatas. Una es la cuestión de la no discriminación. El derecho a la no discriminación dentro de los derechos sociales es algo que se puede exigir automáticamente, y que el tratado así lo expresa. Entonces, que los estados también pueden exigir judicialmente la no regresividad en la protección de esos derechos. También los remito al video para ver qué significa eso. También puede exigir que el Estado empiece a tomar algunas acciones que tomen pasos y medidas para empezar a proteger esos derechos. Así que, por ejemplo, destine fondos a la protección de los derechos si no hay ninguno. Entonces, esas cosas son exigibles judicialmente. Por ejemplo, si Macri hubiera pasado con la topadora por la Villa 31, eso hubiera sido exigible judicialmente de que el Estado desista de hacer o de implementar esas políticas. Entonces, hay algunos contenidos mínimos también, o núcleo básico de los derechos, que pueden ser exigidos judicialmente. Sobre todo si uno hace una lectura
muy fuerte del artículo 75 y 22. ¿Os acuerdan cuando vimos el tema de en las condiciones de su vigencia? Las condiciones de su vigencia significa, para alguna lectura, que, por ejemplo, las observaciones generales del Comité DESC tienen que ser o vinculantes para la Argentina. Y que, por lo tanto, cuando el Comité DESC dice que el contenido mínimo del derecho a la alimentación, al agua, a la vestimenta, a la vivienda, es una determinada acción, por ejemplo, brindar un techo a cada una de las personas, eso se vuelve automáticamente vinculante y es una obligación jurídica para los estados firmantes. Sobre todo, de vuelta, si uno tiene una interpretación del artículo 75 y 22 fuerte, extensiva. Entonces, hay algunas cuestiones que son exigibles judicialmente. Y eso en Argentina empezó a tener cierta recepción. Por ejemplo, ahí está el fallo Asociación Bangalensis, el fallo Viceconte, que pueden ver cómo el Estado, el Poder Judicial empieza a exigirle al Estado que provea de vacunas, por ejemplo, en el fallo Kirchberg-Castro, que se provea de subsidios habitacionales y de políticas de vivienda para una persona que estaba en situación de calle. Entonces, la jurisprudencia empezó a hacer exigibles ciertas cuestiones ligadas a los DESC, no necesariamente que uno va y pide una casa, pero sí ciertas cuestiones como la no discriminación, como los contenidos mínimos de los derechos, o cuando un Estado tiene una actitud regresiva, unas políticas regresivas en derechos sociales. En esos casos, Curtis y Aramovich van a decir que estos aspectos de los derechos son exigibles judicialmente. ¿Alguno pudo leer, por ejemplo, Kirchberg-Castro? El fallo también conocido como QCSY de la Corte Suprema. ¿Nadie? El fallo es interesante porque, no quiero mentirles, pero creo que es la primera vez que la Corte Suprema tiene una actitud de exigibilidad fuerte de derechos sociales. También el caso Mendoza es un caso importante, el de la relocalización de los asentamientos que vivían cerca de Riachuelo y del saneamiento de Riachuelo. Son casos en donde la Corte Suprema en Argentina empieza a mostrar una actitud más abierta a la judicialización de derechos sociales, derechos económicos, derechos ambientales. El fallo Kirchberg-Castro, que lo tienen en el material, básicamente es una residente boliviana que vive en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una hija o un hijo, que tiene una discapacidad muy fuerte, y básicamente el Estado de la Ciudad de Buenos Aires le proveía de dos políticas. Una, la política de los refugios, es decir, lugares que crea o que alquila el gobierno de la ciudad para personas en situación de calle, que tienen un montón de problemas. Tienen problemas de seguridad de las pertenencias de esas personas, que no pueden dejar sus pertenencias en el centro, que no tiene divisiones, no tiene intimidad, que las personas no gozan de privacidad, no tienen cuartos. Y justamente otra dificultad adicional es que la discapacidad de la hija de Kirchberg-Castro básicamente le hacía hacer como unos ruidos raros, gritaba, y obviamente eso hacía imposible que pueda convivir en un lugar sin paredes con el resto de las personas. Y al mismo tiempo el gobierno de la ciudad ofrecía un subsidio habitacional, básicamente que le permitía a las personas alquilar un cuarto en una pensión por un determinado tiempo. O sea, era un subsidio renovable solamente por un plazo. Es decir, se lo podía dar por 6 meses, creo, y por 6 meses más. Después, las personas no podían seguir renovando el subsidio, y básicamente eso dejaba a las personas en una situación de calle. Por lo tanto, Kirchberg-Castro
entiende que su derecho a la vivienda digna y adecuada estaba siendo violado. Y la Corte Suprema reconoce, en primer lugar, que los derechos son, utiliza una palabra rara, pero básicamente dicen que tienen una operatividad derivada, que eso no queda muy claro qué significa, no son plenamente operativos, pero tampoco son programáticos, pero sin embargo establece o dice que la Ciudad de Buenos Aires tiene una obligación jurídica frente a estas personas, que no era suficiente las políticas que estaban llevando adelante, y que tenían que llevar políticas especiales para que las personas no queden en situación de calle. Por lo tanto, le pone una obligación jurídica y le hace exigible algo más allá de lo que ya venía haciendo el gobierno de la ciudad. Entonces les recomiendo que lean el fallo para van a ver reflejadas muchas de las cuestiones que estuvimos mencionando durante toda esta primera parte. Entonces, hay algunas cuestiones que son exigibles judicialmente. Sin embargo, sigue habiendo objeciones a este tipo de intervenciones estatales. Una de ellas es lo que mencionaba Violeta. Básicamente, el modelo que nos presenta Curtis y Abramovich, básicamente lo que hace es privar, o sea, básicamente le da un derecho individual a un derecho social a las personas. Básicamente, el que va a exigir que le den una vacuna contra, no sé, contra cierta enfermedad que no estaba dando el Estado, básicamente, bueno, va a beneficiar a esa persona, pero todo el resto de la población va a quedar afectada. Justamente, pensemos en la salud, es un tema muy importante, donde ciertos tratamientos hay plata para dárselos a cierta cantidad de personas. Y generalmente el Estado pone algún tipo de prioridad o criterio para ver a quién se lo da. Esos criterios pueden no ser razonables, pero una vez que se lo da a una persona, también se lo está quitando a otra, que tal vez ya tenía ese derecho. Entonces, hay investigaciones o papers que demuestran básicamente que la judicialización individual de derechos sociales puede tener un efecto regresivo, en el sentido de quizás ciertas personas que tienen acceso a la justicia de una manera más fuerte, por ejemplo, personas de clase media que tienen acceso más fuerte o más amplio a la justicia, pueden lograr un tratamiento que personas más pobres que no tienen acceso a la justicia no pueden acceder. Y eso tiene un efecto regresivo en cómo se distribuyen los recursos. Entonces, lo que decía Violeta es una objeción muy fuerte a la judicialización de los DESC, o al menos a esta forma de judicializar que nos presentan Curtis y Abramovich, que es una judicialización individual de los derechos sociales. Entonces, una de las objeciones es esta de que puede tener efectos regresivos y efectos negativos en los sectores más desaventajados. Pero ¿qué otras objeciones se les ocurre? Algunas ya las mencionaron. Lo de los impuestos. ¿En qué sentido? No, quizás es más de lo mismo. O sea, la gente que se queja de que sus impuestos van para la gente que quizás no tiene trabajo y va a pedir una vivienda digna, por ejemplo, y bueno, se quejan diciendo lo mismo, que es su plata, que la hicieron ellos mismos, y que bueno, que eso va para otras personas que no son ellas, digamos. Claro, eso uno podría ver que durante la primera parte vimos cómo eso es un poco falaz, porque todos los derechos requieren impuestos, todos los derechos requieren dinero, y eso está receptado en la Constitución. O sea, no habría argumentos constitucionales para decir que los impuestos redistributivos o las políticas sociales son inconstitucionales. O sea, eso creo que en la Argentina queda bastante claro que eso no sería un argumento ni dentro de la teoría constitucional, ni dentro de la Constitución misma, que podría ser permisible
o aceptable. Todos los derechos requieren dinero y el Estado hace cosas para justamente protegerlos. Y no queda claro que los impuestos sean inconstitucionales. Al menos en un cierto grado, ¿no? Otra de las objeciones que parece interesante es, hay un autor que se llama Fernando Atria, un chileno, que tiene un texto que a mí me encantó, que si quieren lo podemos socializar después, que dice básicamente que los derechos sociales nacen con una idea que lo que proponen Kurz y Abramovich es desnaturalizarla. La idea de los derechos sociales es la idea de que una idea en la cual la comunidad juega un rol importantísimo, en la cual los derechos sociales justamente plantean una nueva forma de concebir la relación entre las personas y el Estado. Los derechos clásicos, la comunidad, tanto el Estado como los terceros, son vistos como personas o grupos que van a violar los derechos. Es decir, que las personas nos van a quitar nuestra propiedad o que el Estado nos va a censurar. En cambio, la idea de los derechos sociales es una idea más colectivista, si queremos llamarlo de alguna manera. La idea de que todos y cada uno de nosotros nos realizamos también con ayuda del Estado y con ayuda de la comunidad. Que no existe esta idea del self-made man, de que yo me la gané toda yo solito, sino que justamente que los esquemas de cooperación logran que cada una de las personas pueda desarrollar su plan de vida, lograr incrementar su patrimonio, etc. Entonces, la judicialización, la individualización de los derechos sociales, es una forma de quitarle todo el potencial teórico que tienen. Lo que plantean Kurz y Abramovich es quitarle lo interesante a los derechos sociales. Esta manera de que esta idea, lo que hacen Kurz y Abramovich es tomar una idea que es colectivista y reducirla a un derecho individual. Y eso para Fernando Atria es negarle todo el potencial interesante, justamente todo el ethos, todo lo que lo justificaba era justamente ese potencial más colectivo, más comunitario. Es interesante, es una cosa más filosófica si quieren, pero es interesante. Otra de las cuestiones o objeciones que suele ser mencionado es lo que dijo Ignacio, que es la idea de la democracia. ¿Por qué una decisión judicial podría ser antidemocrática respecto a los derechos sociales? Porque puede ser que toda una comunidad esté en contra de esta decisión. ¿Se podría llegar a ese punto? Bueno, a ver, en principio, yo te contestaría, bueno, un argumento hamiltoniano. La voluntad popular está en la Constitución. Y no solamente que está en la Constitución, sino que también la Constitución crea deberes y obligaciones jurídicas. Entonces, en principio, la democracia no podría ir en contra de la Constitución, en principio, en el razonamiento judicial más clásico. Pero pensalo, cada vez que se discute el presupuesto, se dice como que es la ley de leyes, como la ley más importante, se suele estar como bastante tiempo discutiendo el presupuesto. Básicamente, la idea del presupuesto es que ahí se delimita el plan de gobierno. Decidimos en qué gastamos, en dónde, de qué manera, con qué políticas. Decimos, bueno, no vamos a destinar tanta plata, no sé, al pago de la deuda externa y lo vamos a gastar en garantizar la atención sanitaria. O en, no sé, darle jardín de infantes y nivel inicial a todas las personas en Argentina. Entonces, ahí parecería haber una decisión democrática fuerte. Y si el Estado dice, o sea, si se limitan las prioridades, exactamente. Entonces, y es una decisión que pasa por la Cámara de Diputados, pasa por el Senado, antes pasó por los especialistas del Poder Ejecutivo, y parecería que tiene algo antidemocrático que después venga un juez y diga, no, esa partida que vos tenés destinada para la creación de jardines de infantes, no, la vas a tener que gastar
en la provisión de un tratamiento médico para este grupo de personas. Entonces, justamente si uno entiende que el presupuesto, como es una de las leyes más importantes de cada año, de cada gobierno, parecería que un juez diga, no, lo tenés que gastar en esta otra cosa, es complejo. Podría modificar las prioridades que menciona Luis, que fueron delimitadas por el debate democrático. Entonces, en principio eso parece complicado de justificar. ¿Por qué? Porque justamente el plan de gobierno, que supuestamente fue avalado por la ciudadanía y que fue deliberado por los representantes, tiene una razón de ser. Nosotros decidimos gastar menos en seguridad y gastar más en educación. ¿Por qué un juez va a venir ahora a decir que eso tiene que modificarse? Las prioridades presupuestarias tienen que modificarse. ¿Se entiende esta objeción? ¿Qué otra objeción se les ocurre? ¿Por qué los jueces no son los mejores situados para hacer esto? Perdón, a mí se me ocurre, capaz que no quería dejarlo pasar ahora porque tiene que ver con lo que dijiste recién, Pato. Yo creo que quizás al argumento democrático para oponerse a ese rol de los jueces respecto a garantizar o a judicializar determinados procesos que tienen que ver con esto, con el presupuesto, por ejemplo, también se le puede oponer otro argumento democrático a favor de la decisión de los jueces, de decir, bueno, en la medida en que la justicia o el Poder Judicial garantice el efectivo cumplimiento de los derechos sociales para sectores de la población que hoy los tienen gravemente vulnerados, se garantiza la participación de esos sectores en el mismo proceso democrático del que no están participando. Entonces, vos decís, bueno, ¿dónde está la democracia ahí? Está en el rol de los jueces haciendo que sectores puedan participar como protagonistas en la comunidad política a la hora de decidir democráticamente cómo se reparten los recursos. O sea, puede también usarse argumento democrático para validar el rol del juez ahí, me parece. Es interesante lo que vos mencionás, porque, a ver, trasciende la idea de la democracia más clásica de que la democracia se da en el Parlamento, en el Congreso, y abre la posibilidad de que el Poder Judicial pueda ser un ámbito de participación de los sectores que suelen estar excluidos del proceso democrático, del proceso de participación política. En ese sentido, es interesante y se podría también sumar el argumento de, bueno, sin este tipo de políticas, el derecho de autonomía o el derecho a la participación, el autogobierno puede ser vulnerado. Pero aún así sigue habiendo un problema democrático fuerte, porque a veces generalmente lo pensamos como de una manera o en casos que nos gustan, pero sería complicado pensar que un juez diga, sin consultarle mucho a nadie, que las prioridades presupuestarias de un gobierno tienen que cambiar porque su entendimiento de los derechos es que en tales situaciones no están garantizados. Entonces, parecería que el argumento democrático, incluso en la versión más refinada que vos proponés, sigue presentando un problema. Pero también hay una cuestión de saberes técnicos. Es interesante eso. Cuando se elabora el presupuesto, cuando se deciden las políticas, intervienen un grupo gigante de, no sé si expertos, pero personas que están interiorizadas en el tema, que discuten, que deliberan sobre cómo es la mejor forma de garantizar X derecho, a qué personas sí, a qué personas no, con qué requisitos. Y todo eso pasa por un montón de agencias estatales, por asesores en el Congreso, por personas de parte del Estado que están descentralizadas. Pasa por un complejo mecanismo de personas que están particularmente capacitadas para delimitar y diseñar las políticas públicas, cosa que el Poder Judicial creo que es
innegable que no tiene. O sea, el Poder Judicial está compuesto, un juzgado, compuesto por, no sé, 20 personas que solamente que una persona se dedica a ese caso, decida cómo tiene que ser la política de vivienda, o de salud, o de provisión de vacunas, es muy, muy difícil de justificar. ¿Qué tipo de saberes técnicos tienen de capacidad técnica, de capacidad de una estructura de gobierno, de Estado, tiene un poder judicial compuesto por abogados, y generalmente ni siquiera, para diseñar un proyecto de provisión de vacunas? Muy complicado eso. Es muy difícil de justificar ese tipo de remedios fuertes o de decisiones fuertes de cómo tienen que realizarse las políticas públicas sobre un determinado tema relacionado con los derechos sociales. Otro problema relacionado, si quieren, es el tema de la división de poderes. En un Estado de Derecho, la idea básica es que los que se dedican al diseño de políticas públicas son justamente el Poder Legislativo y la Administración Pública. Y el Poder Judicial, al decirle cómo tienen que ser las políticas públicas, y estaría violando una visión clásica de la división de poderes. Sí, Fede. Yo entiendo el punto tanto como ahora de los problemas relacionados con la separación de poderes, como el punto anterior del rol del juez, que no tiene la capacidad técnica quizás para diseñar una política pública, pero el tema para mí de judicializar determinadas cuestiones tiene que ver con que el rol del Poder Judicial tiene que decir, acá se está vulnerando gravemente un derecho. Yo no sé si el juez tiene que decir, bueno, dejá de invertir en satélite y sacarle plata a ARSAT para construir vivienda. Eso es el rol de otros poderes. El Poder Legislativo tiene que ver la forma en la que garantiza esos derechos. Me parece que, pero se puede judicializar, que nunca me imaginé que iba a estar en el rol de defender a los jueces respecto al Poder Legislativo, pero, o sea, le tienen que decir, hay derechos que están gravemente vulnerados, fíjate vos cómo los resolvés. Y ahí se relaciona con lo que decíamos al principio, que me parece que justamente al poner sobre la mesa eso, toda la comunidad política se ve interpelada, nosotros como ciudadanos nos vemos interpelados a la hora de decir, bueno, determinados derechos, si los queremos garantizar, si los queremos generalizar como son los derechos sociales, tenemos que empezar a problematizar otras concepciones que tenemos sobre derechos que consideramos absolutos, como el derecho de propiedad, que no pueden ser absolutos si nosotros queremos garantizarle derechos sociales a la mayoría de la población. Entonces, pero creo que el rol de los jueces como pellizcando y molestando ahí es rescatable. Me parece que desde ese punto de vista no implica vulnerar o superponerse o tomar el poder legislativo y ejercerlo, sino decir, che, acá haces una alarma. Tal cual. Pero fíjate que la historia de la judicialización de este tipo de cuestiones fue más bien diferente a lo que vos planteás. Generalmente, piensa en el problema de la segregación en Estados Unidos. Es un clarísimo ejemplo de cómo, para bien o solamente para bien, pero con problemas, el Poder Judicial implementó un cambio social en las políticas públicas de millones de personas sobre cómo era el sistema educativo, cómo era el sistema de vivienda, cómo era el sistema carcelario. Entonces, si uno ve los fallos pioneros en estos temas de cambios sociales llevados adelante por el Poder Judicial, ve que la actitud de los jueces no fueron una más dialógica como la que vos mencionabas, Federico, sino que fue una manera que en inglés se llama como command and control, así como de el juez tomando la prerrogativa de no solamente decir acá hay una violación de derechos, sino cómo el gobierno tiene que enmendar esos problemas. Y ahí es cuando aparecen problemas. Lo que vos mencionás es más bien un desarrollo mucho más posterior en cómo judicializamos estos problemas o estas violaciones fuertes, sistemáticas, estructurales a los derechos humanos. De vuelta, imagínense que lo que hizo la Corte Suprema, no lo vimos en la clase de igualdad, pero
en Brown versus Board of Education fue todos los estados que tenían sistemas de segregación racial en la educación tienen que terminarlo. Y básicamente, ustedes ven posteriormente, hay varios fallos Brown versus Brown, hay 1, 2, 3, en donde el Poder Judicial cada vez toma una actitud menos deferente a los poderes políticos y cada vez más activista. Es decir, no, la desegregación de las escuelas tiene que hacerse de esta manera, de esta otra, de esta otra. Y eso tiene problemas democráticos, de saberes técnicos. También tiene muchas virtudes de cambiar un estado de cosas que era totalmente violatorio de los derechos humanos. Entonces, una actitud muy fuerte de los poderes, del Poder Judicial tiene problemas. Y otro de los problemas que tiene es la falta de implementación. Que justamente el caso de Brown versus Board of Education muestra cómo el Poder Judicial tiene escasas herramientas para implementar el cambio político, el cambio social, a situaciones estructurales de violación a los derechos humanos, y en el caso de los derechos sociales. Entonces, hay veces, uno podría argumentar que los cambios iniciados por el propio Poder Judicial, muchas veces terminan fracasando, y terminan, o es preferible que esos cambios se den en el ámbito político, del cambio legislativo. ¿Por qué? Porque generalmente las decisiones judiciales que tienen mucha resistencia de algunos grupos, de algunas provincias, de algunos gobiernos, no van a contar con mecanismos de implementación fuertes que requieren ese tipo de cambios. Entonces, a veces, la judicialización de este tipo de problemas deriva en que su implementación termine siendo muy deficitaria. Es por eso que autores como Tashnet, como Rosalind Dixon, como Garavito, como Gargarella, muchos autores que vienen del sur global, salvo Tashnet, vienen a promover otro tipo de judicialización, otro tipo de rol en la judicialización de los derechos sociales, que es lo que, muy parecido a lo que decía Federico, que es lo que se suele denominar un modelo dialógico, deliberativo, de la judicialización de los derechos sociales, que ya no es un juez diciendo cómo tiene que hacerse la política de salud, cómo tiene que hacerse la política de relocalización de las personas que viven en el riachuelo, cómo tiene que hacerse la política de vivienda, sino que justamente lo que hacen los jueces es detectar una violación a los derechos. Dice, acá hay una violación a los derechos fundamentales. Hay un conjunto de acciones y omisiones del Estado que están violando los derechos. Piensen en, no sé, en el caso de Riachuelo, personas que vivían en un contexto, en una situación que vulneraba su derecho a la salud, a la vivienda digna, y que justamente el Poder Judicial y los poderes, tanto el gobierno de la ciudad, como el gobierno de la provincia, como el gobierno nacional, estaban sistemáticamente violando derechos al no hacer nada con esas personas, no saneando el riachuelo, no relocalizando a esas personas, no urbanizando los asentamientos. Entonces ahí la Corte Suprema lo que hizo fue muy interesante, decir, acá hay una violación a los derechos, hay un estado de cosas que es inconstitucional. ¿Cómo tenemos que resolver? Nosotros no sabemos. Imagínate, soy Lorenzetti, soy Zaffaroni, no tengo ni idea cómo tiene que ser la política de vivienda, ambiental. Lo que tenemos que hacer justamente nosotros es llamar a las personas involucradas, a las agencias públicas, a las ONGs, a los afectados, para que ellos, la política justamente, diseñen la forma en que se va a salir de esta situación inconstitucional. Los jueces no tenemos ni la legitimidad democrática, ni la expertise, ni los saberes técnicos, ni la estructura para llevar adelante este ambicioso cambio social. Sin embargo, lo que podemos hacer es realizar un control de razonabilidad
de cómo se va a implementar este plan, que tiene que ser diseñado por los propios involucrados y los propios afectados, por las agencias y los órganos estatales que justamente tienen la capacidad para realizar, para implementar este tipo de cambio, este tipo de ampliación de derechos. Y el rol de la Corte Suprema o de los jueces es justamente de ver si se están violando ciertos estándares, si están violando los principios, los derechos constitucionales, y si esas políticas son razonables. Es decir, un examen de razonabilidad, como vimos hace un par de clases. Y eso, para estos autores, es una forma de conciliar la democracia, una visión deliberativa de la democracia, porque justamente lo que hace es, fíjense, en el modelo anterior, la decisión la toma un juez, una persona que, ya sabemos, tiene serios déficits democráticos, de legitimación democrática. En cambio, en este contexto, las decisiones las están tomando expertos, representantes, personas que cuentan con una legitimidad democrática, los propios afectados, la sociedad civil. Otro caso en donde se dio eso es el caso Verbitsky, que es un caso de hacinamiento en las penitenciarías y las comisarías de la provincia de Buenos Aires. En ese caso también se implementa un modelo dialógico de intervención judicial. Es decir, se llama a las agencias estatales, a los grupos de derechos humanos, a los representantes de los presos, para que elaboren una reforma penitenciaria que pueda justamente garantizar los derechos civiles, sociales, de las personas que están privadas de su libertad, pero lo hace no desde una posición de dirección o comando o diseño de las políticas públicas, sino que lo hace de una manera que compatibiliza la democracia, la protección de los derechos y un cierto rol del poder judicial. Entonces, esta manera se suele denominar como decisiones fuertes con remedios débiles. Entonces, lo que hace es marcar que hay una violación a los derechos, pero al mismo tiempo le devuelve el diseño de los remedios, de las reparaciones, a los grupos, órganos, instituciones que cuentan con legitimidad democrática, epistémica, técnica, etc. Entonces, de alguna manera, este modelo puede ser más compatible con los principios y nuestras instituciones democráticas. Y por otro lado, por esta parte se entendió más o menos. La idea no es una cosa... Un ejemplo interesante es el caso Mendoza, léanlo. No suele ser el paradigma... El paradigma central es el de la negación del carácter de derechos, de los derechos sociales. Pero otra posición suele ser el de la jerarquía judicial, de decir, darle todo el poder a los jueces, y eso también tiene problemas. Entonces, de esta forma, parece ser una forma en que se pueden compatibilizar el rol de los jueces con el de la democracia. Y otra cosa importante es, obviamente, y crítico de lo que hace, de lo que mencionan Curtis y Abramovich, es no ya una judicialización individual de un montón de problemas, sino lo que han hecho muchos países es reformas procesales para justamente garantizar mecanismos más colectivos de judicialización en lo que se denomina como el litigio de interés público. Entonces, básicamente, eso lo vamos a ver en la clase de amparo, pues la idea justamente es crear mecanismos judiciales en donde los efectos no sean solamente para una persona a la cual se le violan los derechos sociales, sino justamente en donde puedan participar los colectivos desaventajados, los colectivos y los grupos cuyos derechos están siendo vulnerados, y lo pueden hacer con efectos, con decisiones que son expansivas en sus efectos, que justamente puedan
brindar una solución colectiva a un problema colectivo. Lo que hace el modelo de la judicialización individual es brindar una solución individual a un problema colectivo. Y eso tiene muchos problemas. Entonces, la ampliación de la legitimación para amparo, acciones de inconstitucionalidad que cuenten con una legitimación más grande, suelen ser formas en que las cortes y los países como Colombia, por ejemplo, han encontrado para justamente brindar este tipo de soluciones más integrales a estos problemas. Entonces, de alguna manera, este modelo dialógico intenta responder a estas objeciones democráticas, técnicas, redistributivas, o de implementación que tienen, en principio, la judicialización de los derechos sociales. Por favor, hablen ustedes que mi voz ya no da más. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? Bueno, si no Tengo tienen más... sí, Luis. una opinión, digamos, Dale. en esta situación de los jueces, ¿no? Que tengan un rol más activo, ¿no? Para, por ejemplo, en situaciones así como pasó ahora, ¿no? De pandemia, esta situación de un problema inesperado y jodido, si usar la palabra, no. Que estaba viendo, me puse a buscar eso, lo del presupuesto anual ahora que dieron a principio de año, ¿no? Que decía, ¿no? Por ejemplo, que es un 4% del total se utiliza en salud, ¿no? Un juez en una situación ahora especial, ¿no podría intentar decir, bueno, deberían mover un poco el presupuesto y poner más en salud en una situación así tan única? Claro, fíjate que eso lo suele hacer los gobiernos a través de los poderes, los superpoderes presupuestarios, fruto de la emergencia económica que hay. También eso es problemático, ¿no? En cuestiones de legitimidad democrática, porque a través de un DNU, o bueno, funciones delegadas, mejor dicho, el jefe de gabinete de ministros puede repartir partidas presupuestarias. Eso es problemático. Tal vez tiene algún sentido en un primer contexto así de pandemia o de emergencia como el que vos mencionás, pero en el largo plazo tiene problemas. Y también sería interesante pensar qué pasaría si un juez hace eso. Eso puede ser un buen tema de examen. Pero sí, digamos, en ciertos casos podría ser problemático o podría ser virtuoso este tipo de redistribución de partidas. ¿Algo más? Sí, es como que es una emergencia y hay una necesidad muy grande en esta situación, entonces creo que tiene una cierta cantidad de lógica que lo hagan que alguien intente movilizar eso si no lo hacen de la parte del Poder Ejecutivo o Legislativo. Fíjate, tal vez lo que planteaba Federico podría ser, o lo plantea Gargarella, Garavito. Entonces, podría ser una salida, no que el juez diga, se tiene que repartir de esta manera, tiene que destinarle más presupuesto a salud, sino que podría decir bueno, evidentemente esta situación de emergencia puede dar lugar a una violación sistemática y masiva de los derechos humanos, en particular a la salud. Por lo tanto, esta inacción que está llevando adelante el gobierno puede derivar en una situación inconstitucional. Tomemos decisiones rápidas, urgentes, pero pensadas de cómo tenemos que redistribuir las partidas. Podría llamar entonces al Ejecutivo, al Poder Legislativo, a modificar la ley de presupuesto, para justamente atender a esta situación. Entonces, eso podría compatibilizar que el juez tenga un rol importante en la detección de una violación a los derechos, pero no en el diseño de cómo tiene que repartirse la guita. ¿Me entendés? No, Ahí, sí, eso lo iba a tener en cuenta, como dijo Federico, que era preferible que
den a entender que se necesita hacer algo, para también no desvaluar todo el trabajo que hicieron, ¿no? Porque si decís que el juez organice cómo se va a organizar esa plata, estás dando a entender también que todo el tiempo que estuvo trabajando anteriormente son incompetentes, digamos, realmente, o que no están haciendo bien su trabajo. Bueno, quizás eso es una situación que o sea, eso sucede. Muchas veces, y bueno, con esto termino, hay muchas situaciones, realmente las situaciones de violación estructural, grave a los derechos humanos, no son fruto de, ¿cómo decirlo?, de una mente maligna que está llevando adelante un plan sistemático, sino que muchas veces son dinámicas estructurales en donde es muy difícil el cambio social. El ejemplo del riachuelo es como muy interesante. Por ejemplo, puede haber no sé, un secretario de Medio Ambiente que quería sanear el riachuelo, pero para que eso sea efectivo necesitaba tanto de la colaboración del gobierno de la ciudad, del gobierno de la provincia, de la nación, de las empresas que contaminan, de las personas que viven ahí. Entonces hay situaciones de bloqueo institucional, es un término que utiliza Garavito, ¿sí?, donde básicamente el status quo es casi imposible de cambiar por la situación en la cual está inmersa la población, el gobierno, etc. Por lo tanto, una intervención del juez puede cambiar esa dinámica, esa situación de bloqueo, y puede abrir una nueva fuente, un nuevo escenario de renegociación y de tratar de empezar a modificar esta situación, que es inconstitucional, que es violatoria de los derechos. Entonces, lo que demuestra Garavito es que esta dinámica o este bloqueo institucional es más propio de una situación dada que más que personas que no quieren cumplir los derechos. Y por lo tanto, una intervención del juez puede abrir un nuevo escenario en donde se puedan empezar a garantizar esos derechos sociales, culturales, ambientales, económicos. Por tanto, es interesante pensar esta forma de modificar el status quo, en donde ya no solamente los jueces, o no es solamente la política, sino que es una forma más dialógica entre todos los poderes y entre todos también los grupos vulnerados, las personas excluidas, etc. ¿Se entiende? Bueno, lean y nada, la semana que viene creo que tenemos libertad de expresión, así que cualquier cosa nos comunicamos por el chat. Chau, buen miércoles. ¿Cuánto van a mandar trabajo esta semana? Ya, no sé, no te voy a mentir. Tal vez sí. Ok. Disculpa, libertad de expresión, dijiste la semana que viene. Creo que sí, pero fíjate en el programa. Listo, dale, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Ya. Tengo que parar esto.